Buenas noches. Estamos por causa del coronavirus en aislamiento y se han suspendido las clases en colegios, en universidades y nosotros como iglesia hemos suspendido nuestras reuniones incluyendo los grupos pequeños. Esto obedece a una sola razón: evitar el contagio. ¿Qué dice la Biblia en relación al contagio? Bueno, una vez organizado el pueblo de Dios saliendo de Egipto, Dios por medio de Moisés ordenó un procedimiento para las enfermedades. ¿Qué debía hacer la persona cuando estaba enferma? Por ejemplo, la más catastrófica, la lepra, o las llagas o las heridas. En primer lugar, debía acercarse al sacerdote y ser examinado visualmente por el sacerdote. En segundo lugar, el sacerdote es el que decretaba por medio de un examen visual el procedimiento. Y entonces, si nos ayudas a buscar en tu Biblia, en Levíticos capítulo 13, el verso 4, la Biblia dice que así en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiese vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Entonces por 7 días la persona estaba encerrada o aislada y luego el sacerdote lo examinaba. Si tenía dudas, entonces lo volvía a aislar o encerrar por 7 días más, un total de 14 días para finalmente ver si realmente estaba con lepra o alguna llaga. Entonces, una vez que se detectaba la enfermedad, se le consideraba una persona lamentablemente inmunda. Y esto significaba inmediatamente el aislamiento total de la familia y también del pueblo y de la población. Era drástico, ¿no? Pero también tenemos otro caso que también no es menor y es importante especialmente para los más pequeñitos. El caso de un embarazo, el caso especialmente del parto. En Levíticos 12, versículo 1 al 4, usted va a encontrar cómo ellos procedían en relación al término del embarazo, vale decir, cómo se procedía en un embarazo. Bueno, en un embarazo debía purificarse, si en el caso nacía un niño, un total de 40 días. Y era simplemente un aislamiento de la madre y del bebé. Si era una niña la que nacía, era el doble, porque las mujeres requieren más cuidados. Entonces eran 80 días. Al término de estos periodos, todo este periodo había un periodo de purificación, así lo llamaban ellos, que era un ritual. Y al término de este periodo de purificación debían traer al santuario una ofrenda. Levíticos 12, versículo 6, dice que esta ofrenda debía ser un cordero de un año y una tórtola. Y Levíticos 12, el versículo 8, Levíticos 12, versículo 8, la Biblia dice que si no habían recursos para comprar un cordero, por lo menos podían ser 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Qué te recuerda esto? Lucas capítulo 2. ¿Por qué Lucas capítulo 2? Porque en Lucas capítulo 2 está nada menos que la dedicación o la presentación del bebé Jesús en la iglesia o en el santuario. Y Lucas 2, el verso 21 al 24, nos presenta que Jesús a los 8 días fue circuncidado, que le pusieron su nombre y que cuando se cumplieron, dice el versículo 22, los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y ofrecer, dice el verso 24, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, como José no tenía los recursos suficientes, porque donde nació Jesús, la clínica Establo Rock le salió muy, muy pesado, entonces bueno, no le quedó otra alternativa que adorar al Señor y agradecer con 2
palominos, porque ya no habían recursos. Entonces, en ese periodo se hizo un ritual que era similar al que tenía una persona encerrada por lepra, que era la purificación. Vale decir, la madre y el bebé habían sido aislados, y esto es conocido por nosotros en nuestra cultura como la cuarentena. Entonces, en caso de enfermedad o un parto, lo que se hacía por orden de Dios eran dos cosas: la purificación y el aislamiento. La purificación era un rito que consistía en usar agua, y había que lavar la ropa y el cuerpo constantemente. Eso es lo que nosotros debemos aprender de la Biblia. Para prevenir la enfermedad debemos aislarnos y purificarnos. Y la forma de purificarnos ante esta pandemia es el agua. Por lo tanto, lo que debemos aprender esta noche, en primer lugar, es a ser obedientes a Dios. Aislarnos en la medida de lo posible, y la higiene por medio del uso del agua. Hoy tenemos más elementos: el alcohol, gel, las mascarillas, los desinfectantes, los guantes. Todos esos elementos usted los puede comprar. El problema es que están agotados. Entonces, ¿qué recurso nos queda? Los recursos naturales. Y ahí también hay un problema en otros lugares: el agua. Entonces, el aislamiento y el uso del agua son remedios que nos ayudan a prevenir el contagio. Los padres de Jesús respetaron los 40 días de aislamiento para protección a la madre y al bebé. Eso debemos aprender de lo que nos enseña la Biblia: a ser obedientes a lo que Dios dice para la prevención, aislamiento y purificación con agua. Si somos obedientes, vamos a recibir grandes bendiciones. Esa mañana José y María llevaron al bebé a la iglesia. Y no tan solo llevaron al bebé, sino también llevaron la ofrenda de gratitud. Humilde, pero llevaron una ofrenda de gratitud. Durante estos periodos que estamos en cuidados todos, en nuestros hogares, en la medida de lo posible, debemos aprender que la gratitud son nuestras ofrendas. Las ofrendas no son nuestras, y ellas solas muestran nuestra gratitud y fidelidad. No debemos olvidar de ser agradecidos al Señor. Y sobre todo en esta fase en la cual nosotros quizás no nos vamos a poder reunir constantemente. El sábado va a ser muy diferente, porque, entre comillas, va a ser un sábado dedicado a la familia, pero el pastor serás tú. Muchas bendiciones. Pasó el tiempo y Jesús creció. Y un día se le acercaron, entrando Jesús a una ciudad samaritana, se le acercaron 10 leprosos. Y los leprosos generalmente, cuando se acercaban a las ciudades, gritaban: inmundo, inmundo. Y la gente les hacía camino. Generalmente los leprosos vivían en leprosarios fuera de la ciudad. Bueno, ellos se encontraron con Jesús y le rogaron por sanidad. El relato de Lucas, el capítulo 17, el versículo 13 dice que le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y bueno, Jesús les dijo, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando Jesús los escuchó, les dijo: vayan donde los sacerdotes. Un leproso, para ir al sacerdote, recuerden ustedes, tenía que ya estar sano, y ahí tenía que llevar una ofrenda de gratitud. Bueno, lo curioso es que Jesús no les dice que están sanos, sino que los envía a la iglesia y los envía
donde el sacerdote. Pero en el camino, llegando casi a la iglesia, o en camino a la iglesia, fueron sanados. Y de los 10, la Escritura dice que uno solo no siguió camino a la iglesia a llevar su ofrenda de gratitud ni a mostrarse al sacerdote, sino que regresó donde Jesús a dar gracias al Señor. Entonces, aquí hay algo interesante. No nos olvidemos de agradecer a Dios por las bendiciones que recibimos y apreciar verdaderamente lo que Dios hace por nosotros. Olvidarnos de agradecer es correr el peligro de olvidarnos de Dios, de sus bondades y de su amor. Los otros 9 solo obtuvieron la cura externa y solo este hombre tuvo la cura de la bendición espiritual. Todos queremos tener salud y no ser contagiados, pero debemos aprender a no solo tener la salud física, sino también tener salud en todo aspecto y especialmente la espiritual. 10 fueron limpiados, pero en realidad, ¿cuántos fueron limpiados? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Te ha limpiado Dios? ¿Estás sanado para servir? Dios te bendiga. Dios te bendiga en la decisión que has de tomar. Cuida tu hogar, cuida tu vida, cuida tu familia. Maranata, que Dios te bendiga.